Hola a todos y bienvenidos a las entidades de un mundo paralelo, creaciones del canal LC. Una serie protagonizada por criaturas que acechan y atormentan a la humanidad, abordando temas como las desapariciones, el sufrimiento psicológico y el miedo a lo desconocido. El primer video se llama Stalker. Es un metraje corto y sin demasiado misterio, donde una cámara graba el interior de una casa hasta que la imagen se va a negro y una extraña entidad emerge del lugar. A continuación, aparece un video llamado Vulnerable, donde una figura humanoide y sonriente observa la pantalla, mientras asegura que puede ver al espectador. El siguiente video corto se llama Sin Fin. Acto seguido, se presenta un video más extenso llamado Hermoso. Este comienza advirtiendo que el metraje recuperado fue manipulado por una fuente externa desconocida, por lo que se recomienda discreción al espectador. Luego, se presenta una fundación dedicada a la investigación psicológica, cuyo mensaje está dirigido a quienes padecen depresión, ansiedad, desesperanza y otros problemas similares. Sin embargo, la cinta comienza a presentar fallas, alterando el orden de las letras y cambiando la tonalidad de la imagen. A pesar de ello, el video ofrece algunos consejos sencillos para ayudar a estas personas. El primero consiste en reducir el estrés y controlar la respiración, respirando profundamente durante los momentos de tensión, ya que una mente tranquila facilita el manejo de lo que se tiene delante. El segundo recomienda realizar cualquier actividad que se disfrute, pues incluso un poco de movimiento puede ayudar a mejorar el estado de ánimo. También se aconseja mantener el contacto con otras personas y evitar el aislamiento, ya sea enviando mensajes, realizando llamadas o pasando tiempo con alguien de confianza. Las conexiones positivas pueden aliviar la carga de los problemas. El último consejo dice simplemente no te rindas, seguido de una rápida sucesión de imágenes. Entonces, se menciona que el planeta está lleno de estas entidades, y algunas personas han teorizado que su único propósito es atormentar a la humanidad de numerosas maneras. Después, se muestra una fotografía del Stalker bípedo, captada por una cámara, junto con otra de un Stalker cuadrúpedo, fotografiado en la naturaleza. Los Stalkers seleccionan a una víctima y la observan durante varios días, esperando el momento perfecto para atacar. Cuando encuentran la oportunidad, se abalanzan sobre su objetivo, lo matan rápidamente y luego lo devoran. Principalmente persiguen niños y bebés, ya que representan objetivos más vulnerables, aunque también atacarán a adultos cuando sea necesario. Si un Stalker comienza a perseguirte, no debes intentar escapar corriendo, pues los ejemplares cuadrúpedos pueden alcanzar velocidades de hasta 128 km por hora. En su lugar, se recomienda buscar un escondite, y si tienes un arma de fuego, apuntar directamente al rostro. El disparo no matará a la criatura, pero la aturdirá por unos momentos, dando una oportunidad para escapar. Desde la formación de Estados Unidos, al igual que en cualquier otro país, se ha registrado una cantidad creciente de personas desaparecidas, cuyas víctimas suelen ser principalmente niños. Sin embargo, con la llegada de la década de los 2000, los casos parecen haberse disparado. Desde entonces, no se ha encontrado con vida a ninguna de las víctimas, ni tampoco se han descubierto sus cuerpos, únicamente una gran cantidad de restos mutilados que rara vez son abandonados. Debido al aumento de estas desapariciones, las autoridades y los funcionarios del gobierno comienzan a preguntarse quién o qué está detrás de todo esto. Los padres y seres queridos de las víctimas no solo se encuentran deprimidos y profundamente preocupados, sino que también comienzan a temer por su propia seguridad. Luego, se muestra una fotografía de un virus infectando el televisor de una persona. El tamaño real de esta entidad es desconocido, ya que nunca ha sido vista físicamente. Su forma de actuar consiste en infectar aleatoriamente uno o varios dispositivos electrónicos de un hogar. El virus extrae la información personal de la víctima y altera negativamente el contenido de los dispositivos, mientras asusta y se burla de quien observa la pantalla. Cualquiera puede ser vulnerable a sus acciones, y si algún dispositivo resulta infectado, se recomienda borrar toda la información almacenada y luego destruirlo.
Después de todo lo mostrado, una cámara registra lo que sucede en el interior de una habitación. La entidad asesina a la persona y luego le pregunta al espectador por qué está tan molesto, pues la vida es preciosa. Cada nuevo día es un regalo de Dios y debe ser apreciado, ya que, en cualquier momento, tu vida podría terminar, como la de la persona que acaba de matar. El video termina cuando la entidad pronuncia la palabra hermoso. El siguiente video se llama Guía de Información de Entidades. Este comienza presentando algunas de las criaturas documentadas hasta el momento. Existen entre 4 a 5 entidades principales, aunque la cantidad y la calidad de la información varía en cada caso. Los responsables del informe no están del todo seguros de que todos los datos recopilados sean verdaderos, y todavía existen numerosas preguntas sin respuesta. Primero, se habla de los Stalkers. La información es prácticamente la misma que se presentó en el video anterior, aunque se añade que pueden observar a sus víctimas desde unas pocas horas hasta varios días antes de atacar. Además, solo matarán a la víctima si ésta opone una resistencia que dificulte el ataque. Si ella se encuentra débil e indefensa, el Stalker no perderá tiempo incapacitándola, sino que comenzará a devorarla mientras continúa con vida. Con esto en mente, se puede deducir que los niños son devorados vivos. Algunos casos registrados indican que los padres se despiertan sobresaltados al escuchar una ventana romperse, seguida de los gritos de sus hijos. Sin embargo, cuando llegan a la habitación, solo encuentran el lugar vacío y cubierto de sangre. De todas las entidades conocidas, los Stalkers representan la mayor amenaza actual, siendo responsables de numerosas desapariciones alrededor del mundo a lo largo de los años. Existen 2 variantes, los bípedos y los cuadrúpedos. Además de las fotografías mostradas anteriormente, aparece otra donde un bípedo entra en la casa de una víctima, junto con una imagen tomada después del ataque. Los bípedos pueden correr entre 60 y 70 millas por hora, mientras que los cuadrúpedos alcanzan hasta 80, por lo que no se recomienda intentar huir. Ante la presencia de uno, lo mejor es esconderse y utilizar una pistola como defensa, tal como se explicó anteriormente. Un Stalker puede morir si recibe suficientes disparos, por lo que se recomienda utilizar armas de fuego de gran potencia. Estas criaturas miden entre 2,1 a 2,4 metros de altura. Como no crecen ni se encogen, parecen carecer de un ciclo biológico natural, lo que sugiere que podrían vivir para siempre. Luego, se habla de virus. Se repite la información sobre su capacidad para infectar dispositivos, además de mencionar que su tamaño físico continúa siendo desconocido. No existe una forma de prevenir sus ataques, y solo los programas de protección más avanzados podrían defender los dispositivos de esta entidad. A continuación, se presenta a los torturadores. Estas entidades se asemejan a los Stalkers, aunque poseen motivaciones diferentes. También se muestran algunas imágenes donde fueron captados en distintos escenarios. A diferencia de los Stalkers, que consideran a sus víctimas únicamente como alimento, los torturadores las capturan durante invasiones a hogares o cuando se encuentran solas. Luego, las torturan y mutilan sin piedad, manteniéndolas vivas intencionalmente durante el mayor tiempo posible para maximizar su sufrimiento. Cuando la víctima finalmente muere, el torturador devora sus restos. Estas entidades corren a más de 160 km por hora y se desplazan de forma errática e impredecible. Atacan a cualquier persona, desde niños hasta ancianos, y aparentemente son inmunes a los disparos, las explosiones y el calor. Si uno de ellos te elige como víctima, no hay nada que puedas hacer, salvo rezar para morir rápidamente. Pueden medir entre 3 y 4,5 metros de altura. Sin embargo, son mucho más raros que los Stalkers, por lo que todavía no representan una amenaza a escala internacional. Según algunos testigos, estas entidades también se atacan entre sí y aparentemente intentan matar cualquier cosa que se mueva. Luego, se habla sobre las entidades de influencia. Son entidades parasitarias extremadamente raras, que se alimentan del dolor y el sufrimiento provocados en la humanidad por otras criaturas. Sin embargo, no dañan directamente a los seres humanos. A continuación, se muestran algunas imágenes captadas con el objetivo de facilitar su identificación. Su presencia parece influir en el comportamiento de otras entidades dentro de un radio de 5 kilómetros, volviéndolas más activas, hostiles e impredecibles. Como resultado, también se vuelven más letales para sus víctimas. No se sabe mucho sobre esta entidad, ya que solo ha sido avistada 4 veces
y documentada visualmente en 2 ocasiones. El ejemplar más alto registrado medía aproximadamente 10,6 metros, aunque su tamaño puede variar. Un testigo declaró haberla escuchado hablar con una voz susurrante e inquietante, diciendo: «Sufrimiento sin fin para ti, diversión limitada para nosotros». La quinta entidad continúa siendo desconocida, ya que fue descubierta recientemente y todavía no existe información fiable sobre ella. Las únicas imágenes disponibles provienen de la cámara de la víctima vista en el video anterior. Por ahora, solo se sabe que realizó una declaración aparentemente antidepresiva, aunque acompañada de palabras amenazantes. El siguiente video se llama Desafortunado. Este muestra la imagen de un niño identificado como la víctima, seguida de una fotografía de su casa. Acto seguido, aparece una grabación del interior. El siguiente video se llama Información adicional y continúa la guía informativa sobre las entidades. Aquí se aclara que estas criaturas son tan hostiles entre sí como lo son con la humanidad. Cada interacción documentada o sugerida termina con la muerte de una o ambas entidades. Los Stalkers, por ejemplo, están en clara desventaja frente a los torturadores, siendo asesinados por ellos en algunas ocasiones. Esto no resulta sorprendente, ya que los torturadores también atacan a miembros de su propia especie. Algunas entidades pueden ser inmunes a los efectos de otras, especialmente entidades de influencia. Por razones desconocidas, tanto los Stalkers como los torturadores les temen, por lo que prefieren mantenerse alejados de ellas. En cuanto a virus, no se ha documentado ninguna interacción con otras entidades, ya que aparentemente no poseen una presencia física. También existe información sobre entidades desconocidas o descubiertas recientemente. Primero, se presenta a los segadores de la desesperación. Por ahora, toda la información disponible es teórica y no oficial, pues fue recopilada a partir de casos recientes. Estas entidades comparten la creencia delirante de que el mundo natural es un lugar hermoso y perfecto. Por ello, consideran desagradecido a cualquiera que no lo aprecie, sin importar sus problemas personales. Como resultado, persiguen, cazan y matan a quienes padecen depresión o alguna enfermedad mental, ya que suelen sentirse descontentos con la vida que llevan. Su objetivo parece ser eliminar de la humanidad a todas las personas infelices o llenas de desesperación. Incluso existe el registro de un ejemplar que asesinó a una persona con depresión. La siguiente entidad se llama Angustia. A diferencia de los torturadores, que buscan maximizar el dolor físico, esta criatura se concentra en provocar el mayor sufrimiento mental posible. El destino de la víctima queda sellado si mira a la entidad a los ojos, ya que esto desencadena una repentina y agresiva cadena de eventos dentro de su mente. Sus pensamientos son consumidos por luces intermitentes, sonidos extremadamente fuertes y ensordecedores, imágenes repugnantes y, sobre todo, declaraciones implacables de autodaño, acompañadas de una autocrítica desenfrenada y persistente. Esta tortura mental continúa sin descanso, durante todos los días, las noches y cada segundo de la vida de la víctima. El desenlace siempre es el mismo, la persona termina poniendo fin a su propia vida. Casi nadie ha sobrevivido a un encuentro con Angustia. Según los estándares de la humanidad, Angustia es considerada la entidad más malvada y moralmente corrupta. Un testigo afirmó haber presenciado una interacción entre Angustia y un torturador. Este último comenzó a arañarse el rostro durante horas, hasta que finalmente murió, lo que demuestra que otras entidades también pueden verse afectadas por sus efectos. También se relata el caso de un oficial de policía que logró sobrevivir a un encuentro con esta entidad, mientras mantenía su arma desenfundada. Bajo los efectos de Angustia, el policía vació el cargador de su arma. Sin embargo, los disparos alcanzaron a la entidad y provocaron su muerte, revelando que no es inmune al daño físico. Cuando Angustia murió, sus efectos desaparecieron de la mente del policía. Una vez recuperó la conciencia, el cuerpo de la entidad ya no se encontraba en el lugar. No existen registros fotográficos de esta criatura, ya que todas las personas que intentaron fotografiarla perdieron la cordura antes de conseguirlo.
Por ahora, eso es todo lo que se sabe sobre esta cinta. El siguiente video se llama Comida y muestra a un stalker cuadrúpedo acechando a una víctima. Un fragmento explica que los cuadrúpedos, al ser más fuertes y ágiles que los bípedos, consideran a los adultos como su principal fuente de alimento. El siguiente video corresponde a un registro de la entidad conocida como Angustia. En conclusión, los videos presentan a una humanidad que intenta estudiar y clasificar criaturas que todavía comprende muy poco. Aunque las guías ofrecen formas de identificarlas y sobrevivir, la información sigue siendo incompleta y teórica. Esto permite entender que las entidades no son simples monstruos aislados, sino distintas amenazas pertenecientes a un mismo mundo, capaces de atacar tanto al cuerpo como la mente e incluso los dispositivos electrónicos. Lo más inquietante es que también son hostiles entre ellas, demostrando que su comportamiento no responde a un objetivo común, sino a impulsos propios que las autoridades apenas comienzan a descubrir. ¿Y a ti? ¿Qué te parecieron las entidades? Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense. Los quiere Morcitine.